Bueno, acá estamos de vuelta con la continuidad de las clases virtuales, año 2020, año memorable para nuestra historia. Eh, Vamos a continuar con el desarrollo de los teóricos. En este caso, vamos a hablar del punto 2 de lo que planteamos el otro día como puntos a tener en cuenta en el proceso de desarrollo de un proyecto en cuanto a lo que hace a la calidad ambiental y al adecuarse al clima donde estamos planteando la arquitectura. Concretamente vamos a hablar del análisis climático que debemos hacer para realmente lograr una buena arquitectura en este sentido. ¿Se acuerdan que habíamos planteado justamente esto que mencionaba recién? Como arquitecto debemos considerar al hombre, o sea, la situación ambiental, tener en claro que debemos lograr situaciones de confort para los usuarios de la arquitectura que estamos ejecutando o proyectando en esta instancia, que después se ejecutará para realmente conformar lo que es una obra de arquitectura. Debemos analizar y conocer el clima perfectamente para poder diagnosticar cuál es la situación, para fijar estrategias, para, en función de los recursos que nosotros conocemos, porque conocemos plenamente nuestro mercado y conocemos los distintos recursos, poder tomar decisiones de diseño y así lograr una buena obra de arquitectura. El tema confort ya lo hemos visto la clase pasada y ahora vamos a entrar a la parte esta de conocer y analizar el clima concretamente. Repito esto, ¿para qué todo este circo? O sea, de alguna manera lo dije, pero insisto, porque parte del buen trabajo de arquitectura es dar una buena respuesta a todo lo que tenga que ver con este tema de ambiente, eficiencia energética, responsabilidad ambiental, sustentabilidad, de manera de cambiar un poco el paradigma en el cual estamos habituados a trabajar los arquitectos de estas últimas generaciones y, y bueno, sustituimos de alguna manera nuestra falta de esmero en atender estos temas con máquinas que mejoran las situaciones ambientales que nosotros ignoramos en este proceso que estamos describiendo ahora. Es tan sencillo como decir, me interesa hacerlo un poco mejor en este sentido o lo sigo haciendo como se hace hasta ahora con la implicancia que tiene el consumo de energía para sustituir nuestra falta de dedicación a este tema en concreto. Bien, para lograr un buen análisis climático, nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto que veíamos la clase pasada y las anteriores, del movimiento del Sol, poder tener cierta precisión en administrar estos datos que están disponibles, solo hay que buscarlos, para saber cómo vamos a orientar nuestra arquitectura, qué materiales vamos a utilizar en determinados sitios y qué estrategias nos vamos a dar. Todo, manejar el combo de elementos que nos favorecen del clima específico donde estamos trabajando y para protegernos de aquellos elementos que no nos favorecen. Para usar materiales adecuados a ese clima y no usar materiales inadecuados a ese clima. Desde ahora yo creo que ustedes tienen que empezar a pensar que las viviendas, si bien no es lo que habitualmente ustedes ven, según su orientación o la orientación más precisamente de cada envolvente, norte, sur, este, oeste, techo, plano o inclinado hacia un lado o hacia el otro, no pueden ser iguales. Creo que ya va quedando claro cuando vimos el tema del movimiento del Sol, la radiación que implica el Sol en cuanto a energía térmica. Bueno, métanse en la cabeza esto de que ya no usa la misma ropa la vivienda o un edificio de arquitectura, una obra de arquitectura, según la orientación que tiene
cada cara, cada lateral, cada envolvente. A medida que pasa el tiempo, en las próximas clases van a ir profundizando y entendiendo más claramente el sentido de esto que les digo, pero eh, es- repito, no es lo habitual ver viviendas con distintos tratamientos. Tampoco significa que lo que ustedes ven de afuera refleja directamente lo que hay dentro. Muchas veces puede haber distintos tipos de muro, según la orientación, en muchas viviendas bien construidas, y por fuera ustedes no comprenden la diferencia, no se percibe, nadie lo sabe, salvo quizás el dueño de casa y el arquitecto que tomó esas decisiones. Lo que uno ve desde adentro, desde afuera de la vivienda, no cambia, pero sí el paquete, el alfajor ese que compone la envolvente. Bien, ya lo iremos viendo. Entonces, hablamos hasta ahora del movimiento aparente del Sol, ¿se acuerdan? Porque aparente, ¿no? Hablamos de que ese Sol, según se desplazaba, daba más, con mayor o menor ángulo de incidencia según las caras que hablábamos y las orientaciones de estas caras, si eran horizontales, si eran verticales, y eso implicaba mayor o menor ganancia de radiación térmica. Hablamos de las temperaturas, humedades relativas, máximas, mínimas, temperaturas medias, temperaturas máximas, medias, temperaturas extremas, máximas, temperaturas mínimas, extremas, temperaturas mínimas, eh, temperaturas mínimas, medias. Hablamos sobre los vientos, un montón de cosas. El tema es que con todos esos datos, ¿qué hacemos? Le damos vuelta a las paginitas y miramos los datos, leemos números en tabla, vemos gráficos y ¿qué hacemos? De pronto es como que es más útil pararse en el lugar donde uno va a trabajar, chuparse el dedo y ponerlo al viento a ver de dónde viene el viento, al menos para orientarse. Bueno, es como difícil. Lo que quiero decir, hubo algunas personas hace ya unos cuantos años que se dedicaron a ver cómo ayudarnos a los arquitectos a poder interpretar estos datos y de ahí surgieron unos elementos que se llaman climogramas. Es como un diagrama donde uno grafica el clima. Aleluya, cuando apareció este señor que figura ahí abajo, Víctor Olgiay, y se puso a elaborar esto porque, claro, díganme si no tengo razón, con datos climáticos separados es muy difícil lograr una interpretación. Entonces vino este muchacho y planteó algo que ayuda a los arquitectos de ahí en más un montón. Fue Víctor Olgiay, por allá en los años 50, 60, y detrás de él hubo mucha gente y continúa habiendo que plantean formas de analizar el clima, de graficarlo de alguna manera en una especie de ábaco como esto, y de ahí poder realizar lecturas razonables que nos ayudan a tomar decisiones a los arquitectos. Otro que surgió después de Olgiay fue Baruch Shiboni, que ya no es solo este diagramita planteado para leer la situación climática en concreto, sino ya que tira recetas de cómo actuar específicamente. Estamos en primer año, estamos empezando a trabajar esto, es importante que comprendan estas cosas, por eso no vamos a ahondar en Shiboni ni en otros que se han desarrollado posteriormente, que están muy buenos, ojalá los puedan conocer más adelante, quizás por iniciativa propia, porque yo no sé si la facultad les va a dar formación sobre esto, pero eh, bueno, qué sé yo, pueden buscarnos cuando estén en otros años más adelante a la cátedra nuestra y quizás charlamos sobre esto y les damos una pista de cómo profundizar. Por lo pronto, Olgiay es un espacio para trabajar y aprender un montón, así que vamos ahí. Los climogramas, como yo les decía recién, les posibilitan graficar el clima para hacer interpretación. Entonces, lo que logramos es justamente todos estos datos sueltitos
volcarlos en ese ábaco, en esa especie de tabla, de gráfico, y después interpretarlos. Veamos cómo se hace concretamente. Primero describimos rápidamente cómo está compuesto este climograma. Fíjense, en las abscisas tienen la temperatura, o sea, en la parte de abajo, perdón, todo mal. Es que me saqué los lentes, entonces ya invento, diría. En la parte de abajo tienen las humedades relativas y en y en el eje vertical, en el eje Y, tienen las temperaturas. Este hombre, Olgiai, en realidad eran dos hermanos, pero Víctor es el que se llevó la fama, parecería. Eh, Esta gente, para determinar esto que allí está dibujado, que parece como un rectángulo trunco en uno de los vértices superior derecho, que se llama zona de confort, eh, realizó numerosas encuestas estadísticas que le permitieron decidir, o graficar más que decidir, que la zona definida entre esas temperaturas, más o menos 26 grados y 20 grados en su cara inferior, y entre 18 o 20% de humedad y hasta un extremo máximo de 80% de humedad, definió una zonita donde la gran mayoría de la gente estaba cómoda en una actividad sedentaria, como se ve un chico leyendo una revista, una actividad como estoy yo ahora, que tampoco quiero se crean que es tan sedentario los míos, no estoy haciendo un esfuerzo de loco físicamente, pero hasta llegar a este momento trabajé un rato, eso créanmelo. De todos modos, mi máquina térmica está tranquilita. En una situación así, entre esos márgenes de temperatura y humedad que yo les comentaba, podemos decir que se está en confort. Entonces, definida esta zona, empezaron a estudiar cómo hacer cuando estos parámetros variaban. Yo puedo claramente definir un punto que indica la temperatura y la humedad en este momento donde estoy sentado yo ahora. Y seguramente cae dentro de la temperatura, de la zona de confort, perdón. Esta temperatura que yo tengo ahora será 22 grados y estaremos en un 40% de humedad. Si bien no lo medí, seguramente está en esos parámetros. El tema es cuando esos valores se van por fuera de la zona de confort. Y ahí viene la historia de lo que te proporciona justamente el climograma de Olgiai. Sobre esto hay un apunte, en realidad hay un capítulo en el librito Clima, Energía y Arquitectura, donde se desmenuza muy bien el climograma para entender qué hay por debajo, qué hay por arriba. Ahora lo vamos a mencionar rápidamente. Lo que yo quiero indicarles ahora es cómo este hombre Olgiai planteó graficar el clima. Él básicamente trabaja con temperaturas máximas y humedades máximas medias, temperaturas mínimas medias, humedades máximas medias y mínimas medias. O sea, cruzando estos datos, él puede hacer una gráfica. Ya vamos a ir viendo. Acá tenemos en un mes, porque él toma esas medidas mensuales estadísticas de 30 años de registros meteorológicos de alguna localidad específica y obtiene esos valores. Eso lo obtienen en Argentina, por ejemplo, del Servicio Meteorológico Nacional. Tiene esos datos disponibles del año 80 para acá, seguramente, en muchas localidades del país. Entonces ustedes piden, buscan esos datos, que ya les voy a mostrar de dónde los pueden sacar si les interesa. Toman esos datos, porque hay muchos más, toman las temperaturas máximas medias, las temperaturas mínimas medias, la humedad mínima media y la humedad máxima media, y realizan mes a mes en paquetitos de a meses 12 liñitas en este diagrama que ya van a ver cómo definen las características del clima. Entonces en el mes 1
Ahí tenemos graficadas temperatura máxima media 29 grados centígrados, temperatura mínima media 15 grados centígrados. Nos vamos hacia el eje y trazamos líneas horizontales que definen esa temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Se ven en rosadito. Bien, con los otros dos datos que decíamos hace un momento, las humedades máxima media y humedad mínima media, trazamos leyendo ya los valores en el eje X, o sea, en las abscisas, en el eje de abajo, y trazamos nuevamente dos líneas rosaditas que se van a intersectar con las otras. ¿Está claro? Ahí donde salen las estrellitas son los valores que nosotros debemos marcar. Ahí se cruza la temperatura máxima media con la humedad mínima media y la temperatura mínima media con la humedad máxima media, o sea, los máximos de temperatura con los mínimos de humedad y los mínimos de temperatura con los máximos de humedad. Esto lo van a ir aprendiendo y tiene una lógica, que el diagrama que surge en general, diría que en casi todos los climas habría que buscar alguna excepción, no lo quiero hacer, pero casi que afirmaría que en el 99% de los casos que yo he visto es así, sale una línea en este sentido, que se inclina hacia arriba a la izquierda. Si la línea esa que ustedes trazan les sale al revés, es que están haciendo algo mal. Ya en las clases siguientes van a comprender por qué se cruzan estas dos líneas y no se cruza la temperatura máxima con la humedad máxima y todo este tipo de cosas. Ahora es como medio complejo, ya lo vamos a encarar como tema específico, quizás la clase que viene o la otra. Bien, entonces en el mes 1 planteamos y definimos esa línea que de alguna manera nos está graficando qué sucede en el mes, llamémosle enero al mes 1. Las temperaturas máximas llegan a ese valor y esto es estadístico durante 30 años, entonces podemos decir que en el lugar donde yo estoy trabajando, en el lugar geográfico, es habitual que suceda esto estadísticamente. Y así continúo graficando todos los meses del año y me da una sucesión de líneas, más verticales, menos verticales, más largas, más bajas, que llegan a temperaturas más frías o se elevan hacia temperaturas más calientes, hacia climas más cálidos, pero yo puedo sintetizar que mi clima está definido por una especie de mancha. Y una vez que tengo esto graficado, que surge de los datos que están en la tablita abajo, que apareció ahora en el diagrama, antes no estaba puesta, yo con esa tablita genero el diagrama, ¿no? Esos son datos fácilmente conseguibles, como yo les decía. Entonces, una vez que tengo definido el clima, yo puedo empezar a leer sobre el diagrama. Y veamos qué leemos, porque de esa lectura es el tipo de decisiones que nosotros vamos a tomar. Fíjense, hacia abajo del diagrama, o sea, si nos vamos hacia abajo, vamos a ver que empieza a descender la temperatura. Estamos por debajo de la zona de confort. Y ven que hay unos, en este diagrama concretamente, bien a la izquierda, hay un sol como truncado, como un cuarto de sol, más abajo hay un sol, en el extremo inferior un sol pleno y al medio 3/4 de sol. O dentro del mismo diagrama están planteados como rayos de sol con menor o mayor densidad. Yo le agrego estos solcitos que a mí me gustan tanto que van cambiando de tamaño. Entonces lo que yo puedo percibir es que a medida que los puntos están de mi clima, ¿no? Los puntos están por debajo de la zona de confort, está haciendo más frío. Por lo tanto, si yo necesito corregir ese frío, contando con el clima y soy arquitecto, debo disponer de mayor energía solar. Como la energía solar sabemos que no solo implica luz visible, sino que energía térmica también, podemos claramente diseñar arquitectura de modo tal que esa energía del sol, si nuestro clima está muy por debajo de la zona de confort, al menos en un momento del año
pueda aprovechar esa energía térmica. Si yo fuera una persona, diría, bueno, me voy a sentar el día de mañana que está planteado por debajo de la zona, me voy a sentar en una galería al sol o me voy a sentar detrás de una gran ventana al sol porque va a ser necesario incorporar radiación solar para estar cómodo porque la temperatura exterior es inferior a la zona de confort que yo necesito. Si estoy por arriba de la temperatura máxima, por arriba del límite superior de la zona de confort, voy a estar muy acalorado, estoy por sobre los 26 grados. Entonces, en toda situación que el diagrama de Olgiay me plantee los puntos por sobre la zona de confort, puedo obtener un par de recursos según sean las circunstancias. Como se ve acá, apareció el viento. El viento, ustedes saben que es un recurso muy válido para lograr el confort hidrotérmico. Ya se habló en la clase pasada sobre esto. ¿Por qué? Porque el viento nos refresca. Al evaporar la pequeña cantidad de humedad o sudor que tenemos sobre la piel, toma energía de nuestro cuerpo para evaporar, para el cambio de estado de ese líquido que se convierte en vapor y nos refresca. Es una experiencia vivida por todos ustedes seguramente. Y si no, hagan la prueba, mójense y pónganse frente al ventilador a ver si se refrescan más de lo que están habituados. Entonces, tenemos en claro que si estábamos haciendo arquitectura y nuestro clima tiene puntos por sobre la zona superior de la zona de confort, del área de confort, es que va a haber exceso de calor, exceso de temperatura, por lo tanto está bueno buscar estrategias que permitan que haya circulación de aire. No tener una habitación, si estamos hablando de arquitectura, absolutamente cerrado. Nos sentamos en un lugar donde expongamos el cuerpo a mucha corriente de aire. No nos acurrucamos como un perrito cuando tiene frío, sino que nos tiramos en una hamaca paraguaya y nos ponemos bien desparramados para que el aire frote cada milímetro de nuestros cuerpos y evapore el líquido enfriándolo. Eso mismo se traduce en los interiores de la arquitectura. Bien, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la ropa como elemento condicionante de la situación de confort? Si bien no somos los arquitectos los que le recomendamos la cantidad de ropa que se tiene que poner a la gente, se supone que la gente de su casa quiere estar cómodo, no vivir con gamulán y gorro de lana y bufanda y botas y cuánta cosa. Por eso hacemos y pretendemos hacer buena arquitectura. Fíjense, al lado izquierdo del diagrama, pasando donde están los grados centígrados, en vertical aparece mayor o menor cantidad de ropa, mayor o menor cantidad de clo que nos ponemos sobre el cuerpo. Si hace mucho calor, nos sacamos clo. Y si hace mucho frío, nos agregamos más clo. Está buenísimo el término. Fíjense, ahí salió una remera. Si estamos en la zona de confort, 20-22 grados, nos ponemos una pilcha livianita y estamos bien. Ahora, si nos vamos hacia abajo, aparte de buscar sol, o porque quizás no hay sol, porque recuerden ustedes, ¿cómo sabemos si hay sol o no hay sol? ¿De día hay sol siempre? Es un tema a tener en cuenta. Se supone que de día sale el sol, por eso hay claridad, pero si está nublado, ese sol es muy débil, o ese sol apenas existe, o si llueve ni les cuento. Según el espesor de la capa de nubes, disminuye como loco la cantidad de energía que llega. Entonces, hay climas donde, lamentablemente, cuando más haría falta mucho sol, más está nublado, o más llueve, o más nieva. Entonces, ahí aparece el clo como sustituto. Entonces tenemos que jugar con esas variables. Entonces, a medida que disminuye la temperatura, tenemos que ir cargando abrigo, cargando clo. Y nos ponemos el gamulán y nos ponemos el gorrito y nos ponemos los guantes. Y ya después nos enrollamos en una manta gigante porque nos congelamos.
Eh, Ahora, el tema es cuando vamos hacia arriba, no nos podemos sacar más que la remera, quedarnos sin cloro, con todo al aire, porque ya no hay forma de despellejarse para estar más fresco. Entonces entramos en una situación compleja, porque tenemos que encontrar la forma de acomodarnos. Eso lo hacemos, como decíamos hace un rato, con buena ventilación, que corra aire. Como recurso usamos esto que planteamos el otro día para eliminar calor, ya no de nuestro cuerpo, sino calor del aire, tener situaciones donde haya muchas plantas, muchas fuentes de agua, mucha humedad, de manera que ese aire que estamos hablando que pase por cerca nuestro se humidifique y al humidificarse entrega calor, por lo tanto, si bien es más húmedo, cosa que no es comodísimo en su extremo, gran humedad, pero sí es bueno bajar 2 o 3 grados la temperatura de cualquier aire, porque si tenés aire que entra del exterior a tu habitación a 45 grados, lo metés a 40, a 41 grados, yo les aseguro que la diferencia es muy notable. Entonces, esos 3 grados implican un montón de energía que se está disipando de otra manera y nos da situaciones más confortables que ponerle el pechito al aire caliente como viene de afuera. Eso se logra a través de el calor, eh, el calor latente que se traslada a través de la masa de aire luego de la evaporación. Bien, si estamos muy arriba, o sea, con temperaturas muy elevadas, fíjense que hay una línea que dice línea máxima de resistencia humana, posible desmayo. Y ahí cerquita de eso estamos como complicados. Entonces ya tenemos que acudir a recursos abánicos, ventiladores y cuánta cosa porque no hay forma. Y desde ya, fíjense que el sol quedó allá abajo cuando hacía frío. Allá arriba no tenemos que tener sol, tenemos que tener plena sombra y ninguna ganancia directa de la radiación solar, porque casualmente cuando hace mucho calor, en esos climas suele no estar sucediendo que está muy nublado. Suele ocurrir que el sol está plenísimo en el exterior. Imagínense Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, en plena siesta en verano. A eso me refiero. Entonces hay que encontrar la forma de mitigarlo. Bien, si como en el eje X abajo tenemos la humedad, si estamos en una zona extrema de mucho calor y muy baja humedad, tenemos que humidificar. Ahí viene bien esto que decía yo recién, de tener fuentes de agua, de tener vegetales que cuando el aire pasa lo humidifica, porque estar a 40 grados con 20% de humedad es algo dañino extremadamente para el cuerpo humano. Por suerte eso en general no sucede, la humedad suele estar alta en esos climas, pero en un desierto donde esto pasa, la humedad del aire es determinante. Entonces si uno quiere estar confortable y tiene toda la mucosa de la nariz y la boca y la laringe y todos los tubitos por el cual ingresa el aire secos, resecos, está complicado el confort, porque encima vienen patologías inmediatamente detrás de esto. Entonces, el humidificar en algunos climas es un recurso necesario por parte de los arquitectos. Y si estamos en la zona por sobre esa línea que les decía yo de posible desmayo, bueno, llamemos al 107, llamemos a la ambulancia, porque cuando hicimos tan mal las cosas los arquitectos que nuestro cliente tiene que llamar al 107 porque se desmayan, bueno, realmente merecemos un tirón de orejas, diría, para ser leve, porque, bueno, en esos climas donde esto sucede hay que ser muy sensato y trabajar con seriedad para evitar malestar en serio de la gente. Bien, el climograma creo quedó claro, ya vamos a profundizar un poco más con los prácticos y con lo que ustedes lean en el apunte, como les decíamos recién. Lo que necesitamos es cargar de contenidos todas estas decisiones para cuando en el climograma nos salgamos de la zona de confort que ya les decía. ¿Cuánto sol hay? ¿Cuánta humedad hay? ¿Cuánto viento hay? ¿Cuánta necesidad de abrigo o no?
Y eso surge del estudio puntual de una localidad. En este caso es un lugar donde ustedes van a hacer un práctico seguramente, es Abrapampa, en Jujuy, que lo que tenemos que primero buscar en el mapita dónde está para empezar a ubicarnos. Después buscamos latitud, longitud, proximidad a masas de agua, me refiero al mar, o lejano al mar, mediterraneidad que se llama. La altura sobre el nivel del mar es importante, porque ya lo vamos a ver en algún teórico, aunque ustedes no lo crean si siguen por el trópico de Capricornio, como en el mapita ahí, cuando llegan a la costa de Brasil, búsquenlo, así se quedan tranquilos, ya algo vimos, creo en algún teórico, a esa misma altura que la Quiaca está Río de Janeiro, a esa misma latitud, más que altura. La altura sobre el nivel del mar en la Quiaca es 3.500 metros, en Río es cero, porque está en la costa. Pero la latitud es la misma, para que vean cómo, ante el mismo esquema de radiación solar, supuestamente, 3.500 metros de filtro atmosférico menos, determina cómo son las cosas de distintas entre Abrapampa y Río de Janeiro. Aparte de la altura, consideremos también lo que decíamos inicialmente, la distancia a las masas de agua. Abrapampa está en una zona sumamente árida, sin inercia térmica, diría el ambiental. La inercia térmica es, porque no lo hemos visto, es qué continuidad tiene la cantidad de energía térmica que entregó el sol, que recibió durante el día el lugar, una vez que desaparece esa fuente de energía, una vez que se pone el sol. En los climas secos, como Abrapampa, que no hay agua en suspensión en el aire prácticamente, la humedad es muy baja, se va el sol y casi inmediatamente desciende la temperatura. Cuando estamos en zonas próximas a las masas de agua, al mar, a grandísimos lagos, se va el sol y la temperatura se mantiene casi estable muchas horas después. Entonces no hay grandes transiciones porque el agua, como es un gran acumulador de energía térmica, regula ese salto térmico tan drástico que se da en las zonas donde el clima es muy seco. Entonces fíjense, empezamos a desmitificar esto, que en la misma latitud recibimos la misma cantidad de radiación solar y todo eso. Sí, es cierto si lo medimos con algún aparatito, si lo leemos físicamente, pero si lo analizamos con la especificidad del lugar, eso está determinado ya por las masas de agua, por los factores que modifican el clima que veíamos y ahora vamos a repasar. Bien, estos datos los saca uno de distintos lugares, yo los saqué de esta página web que lo puse ahí para que si ustedes quieren pueden chusmearla. En realidad están disponibles en muchos lugares. Este diagrama, que es el que vimos en las clases anteriores, es el que nos explica lo que yo venía diciendo. Los elementos del clima como temperatura, humedad y presión atmosférica o viento, que son la misma cosa prácticamente, esos se consiguen fácil sobre cada localidad. Los factores del clima son los que nosotros tenemos que comprender y poder inventarnos la estrategia para analizarlos y estudiar bastante y darle vuelta a todo este tema que vamos a cerrar hoy para poder realmente tomar decisiones, ver cuánto nos afectan cada uno de estos factores del clima en el lugar específico que estamos trabajando para evitar tener problemas y para sacar el mayor provecho de ese clima. Eso se logra a través de todos estos datos. Así como esto es la graficación de un montón de tablas. Yo pongo gráficos porque es mucho más simpático que poner tablas con numeritos, pero esto viene de tablas con numeritos, de relevamientos, de datos de las estaciones meteorológicas de distintos lugares donde podemos conseguirlas, que se grafican para hacerlo mucho más comprensible. Visualmente es mucho más entendible qué sucede. El diagrama de temperaturas máximas y mínimas absolutas y las medias son 4 valores que están graficándose en el diagrama y a la izquierda de temperatura.
Fíjense, en rojo tienen un extremo en cada línea en vertical, que son los 12 meses del año. Tienen un extremo de la liñita roja arriba, que es la máxima absoluta. El extremo inferior de esa línea, que pasa por detrás del rectangulito verde, es la mínima absoluta. O sea, son los valores extremos que han hecho alguna vez en los 20, 30 años que se tomó para hacer esta estadística. El rectangulito verde tiene su extremo superior en las máximas temperaturas medias, 21 grados, en este caso en el mes 1, y 6 grados aproximadamente en el extremo inferior de ese rectangulito verde, que son las mínimas medias. Entonces, mes a mes yo puedo tener un esquema de cómo se comportan las temperaturas en este lugar. Este caso concreto creo que es Abrapampa. Con los vientos pasa lo mismo, decimos el viento, ¿de dónde viene? Bueno, más o menos de allá. Fíjense, a la derecha, abajo tienen dos diagramas. Uno que indica la velocidad del viento por las orientaciones. Ven que arriba está el norte, abajo el sur, el este, el oeste y los puntos cardinales intermedios en cada diagrama. En el que está no a la derecha extrema, sino el que está al medio, de esos diagramitas, repito, dice las velocidades del viento según las orientaciones. No dice cuántas veces sopla, sino en el otro diagrama dice la frecuencia según las direcciones del viento. Entonces fíjense que yo las máximas velocidades del viento las tengo desde el noroeste en Abrapampa, pero casi nunca sopla vientos del noroeste, si miran el otro diagrama. Entonces, componiendo en estos dos, yo puedo sacar conclusiones, porque si tengo las máximas velocidades, pero de ese lugar nunca o casi nunca en el año sopla el viento, como arquitecto le voy a dar bolilla o no le voy a dar bolilla. Entonces tengo que ver cuáles son las condiciones de temperatura. ¿Quiero ventilación cruzada o no? Porque hay climas fríos, por ejemplo, donde yo no necesito, ni quiero, ni deseo ventilación cruzada que atraviese el ambiente donde yo quiero estar confortable, porque entra un frío en verano y en invierno que me mata. Entonces, tomo decisiones en función del viento. Ahí está explicado qué es un viento reinante y qué es un viento dominante, para que quede claro, porque son diferenciaciones que ya debemos empezar a considerar. Y arriba en ese esquemita, en esa tablita que tienen, hay clasificación de los vientos según un estudioso, este hombre Beaufort, que le dio nombres o recogió nombres, ondas vulgares, que le daban en algún lugar, yo supongo que en España, en Francia, en Europa, y definían la intensidad de los vientos. No es lo mismo decir huracán que decir ventolina. Y bueno, por ahí hace porque en los libros se mencionan estas cosas. Entonces, si encuentran que hay un viento muy duro, bueno, acá pueden leer más o menos a qué se están refiriendo. Que quede como anécdota, tiene algo de cómico también los nombres que reciben, ¿no? Así como vemos temperaturas y humedades, podemos ver, temperaturas y viento, podemos ver las humedades relativas, la cantidad de precipitación y detrás de la cantidad de precipitación, la cantidad de días nublados o la cantidad, o lo que se llama, heliofanía, la cantidad de sol que tenemos en las distintas localidades. Están todos vinculados en general estas cosas que yo mencioné, la humedad relativa, la cantidad de precipitaciones y la heliofanía. Pero son elementos que nos sirven para, cuando estamos analizando el diagrama de Olgiaey con la gráfica de la localidad que estamos queriendo estudiar, poder tomar decisiones, porque como les decía hace un momento, yo tengo temperaturas por debajo de la zona de confort y bueno, vamos a ganar sol. Y miro el diagrama de nubosidad o el diagrama de lluvia y llueve todo el año, ¿de dónde voy a sacar sol? Ni con espejito consigo sol para meter dentro de la vivienda. Bueno, a la vez, fíjense, si ustedes ven las tres fotos que están ahí abajo, y yo les pregunto, así como en el práctico 1, ¿a qué climas corresponden estas fotos? Bla, bla, bla.
Ustedes dirán, las dos de abajo corresponden a clima frío seguramente y la de arriba a climas muy cálidos porque están filtrando el sol para tener ríos de sombra y que el fresco sea lo que domine sobre las calles y así mejora el ambiente de toda la ciudad y las de abajo pleno sol a full para para mitigar el frío. Bueno, no, ahí falta un arquitecto como ustedes que sepa de estas cosas para empezar a generar políticas públicas, se llama el término, para intervenir en el Estado y proponer al gobernador o cuando ustedes sean intendentes o concejales, generar un proyecto para cambiar cosas. La foto de la izquierda de las tres es en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, y ahí les juro que haría falta mucho más árboles, o por lo menos la cantidad de árboles que hay en la foto de la derecha. En cambio, la foto del centro es en el sur de Chile, en Castro, creo que es en Chiloé, en una latitud muy elevada, clima frío, donde el sol no viene mal. Y aparte, quizás los árboles no crecieran fácilmente. Pero bueno, este tipo de decisiones las pueden tomar ustedes si tienen la información necesaria, ¿no? Hablamos de radiación solar, hablamos de las curvas de radiación solar por envolvente, ya algo vimos de esto. Estas tres curvitas que tienen sobre la izquierda están mostrando para Abra Pampa, el mismo lugar siempre, las curvas de radiación por orientación y plano superior, en verano, en los equinoccios y en el solsticio de invierno. Eso cuando ustedes lo analicen, cada curva tiene un color que corresponde a la orientación. En el eje Y tienen la energía que reciben en cada momento y en el eje X las horas del día. Si ustedes hacen una interpretación, se van a dar cuenta que con esto pueden tomar un montón de decisiones para aprovechar o para protegerse del sol en los momentos necesarios. La tablita que tienen al centro es una tabla de altura y azimut para distintas fechas del año, concretamente los dos solsticios de verano e invierno y los equinoccios. Por horas del día tienen la altura, que de paso aprovechen y repasen cuál es la altura, cómo se define la altura del Sol y cómo se define el azimut del Sol para determinar que el Sol está a tal hora en aquel punto y después está en el otro punto. De manera que ustedes puedan decir, hago la galería más profunda o menos profunda, hago el alero más profundo o menos profundo, oriento hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur, la ventana si quiero que entre sol o si quiero que no entre sol y solo luz difusa de la bóveda celeste. Y al extremo derecho, en esta diapositiva, tienen lo que se llama carta solar de Fischer-Mattioni, que es una cosa maravillosa que no está en el programa, no quiero que se pongan a estudiar esto, pero sí que les suene. Ahí abajito tienen un link del laboratorio de la Universidad de Florianópolis, de la Facultad de Arquitectura creo que es, donde hay un pequeño software que les permite trazar esto para cada latitud, para cada localidad que ustedes deseen, y con esto pueden hacer un esquemita así tipo manchas para estudiar en qué momentos del año entra sol por una abertura o no entra sol por una abertura, hasta qué profundidad penetra el sol en los distintos momentos del año en una galería, etcétera, etcétera. Todo esto está accesible, por eso donde están los links, si ustedes quieren los levantan y pueden entrar a ver esto. La fotito del medio abajo es una foto del blog nuestro de la cátedra donde hay una solapa que dice software ahí. Yo creo que están colgados todos estos y si no están todos, algunos de ellos están colgados. La voluntad es colgar todos. Lo que pasa son casi infinitos. Pero bueno, orientándolos un poquitito ustedes pueden curiosear aquello que tengan deseo. Cuando yo estudiaba los datos climáticos era una cosa compleja, claro, no había internet, no había la comunicación que existe hoy. Todos estos diagramas que yo les pongo acá son diagramas muy interesantes y ahí están los links de donde los pueden obtener. Abajo está el Servicio Meteorológico Nacional, donde están los datos de Argentina, del Servicio Meteorológico Nacional.
hay que fijonear un rato hasta que llegan a una tabla donde le tiran de todas las localidades donde hay estaciones meteorológicas en el país, los datos registrados del año 70 y algo, 80, hasta el 2010 o 2016, no sé hasta cuándo están actualizados. Con eso pueden hacer maravillas si quisieran. Después, en el diagramita ese con verde, amarillo y celeste que está arriba a la izquierda, eh, esto es muy interesante porque es un diagrama que yo la primera vez que lo vi lo empecé a trabajar para entenderlo, y lo que plantea ahí, si ustedes se fijan, en el eje X plantea las horas del día, 0, 4, 8, 12 y así hasta las 24. En el eje, creo que dije eje X, no, en el vertical, en el eje Y las horas, en el eje X los meses del año, de manera que ustedes pueden tener mes a mes cómo están en esta localidad, que esta es Abrapampa, según las horas del día. Entonces pueden darse cuenta que en enero, a la noche, de 0 a 7, 8 de la mañana y de las 8 o 9 de la noche, en más está frío. El resto está más o menos fresco y hay solo una fajita a la siesta de 16 a 20 a 19 horas en enero, en febrero y marzo, que es lo que está pintado ahí de amarillo, donde la temperatura se dice que es cómoda según esta página web. Cómoda, si ustedes ven la referencia de abajo, es entre 18 y 24 grados centígrados. Esto no habla de vientos, no habla de lluvia, pero hace una demostración gráfica muy clara de que si a ustedes les toca trabajar en este lugar, hay todo un recurso que plantearse para un clima básicamente frío, porque en mayo, junio, julio y agosto tienen zonas de helada durante todas las noches. No tienen ninguna zona cómoda, sino que fría, fresca o muy fresca. Entonces hay que trabajar de manera determinada, muy distinto a un clima cálido, bochornoso, como si estuviéramos en Formosa, en Corrientes. Hay muchos datos en estas páginas. Quizás no son datos numéricos, pero sí son datos como este que son muy interpretables. En la otra página que está ahí, climatedata.org, ahí está el link también. Ustedes pueden bajar muchos datos y ponen, a ver, de Córdoba, no sé, yo busqué 80 localidades y conseguí los datos graficados que te permiten ver mucho. Porque ¿qué ocurre? Córdoba, si bien es una provincia que no es tan grande, los datos del Servicio Meteorológico Nacional están medidos en 5 estaciones meteorológicas, las que están todas en la parte llana de la provincia. Si yo quiero diseñar a Capilla del Monte, a la Cumbre, no tengo registros disponibles fácilmente. Bueno, esta gente y estas grandes empresas que generan datos, porque esto tiene un fin comercial al fin y al cabo, tienen mecanismos de simulación y de interpolación de datos para lograr datos muy aproximados a la realidad con cierto rigor histórico, o sea, son utilizables. Siempre es mejor los datos medidos si ustedes pueden conseguirlos, pero si no disponen de ellos, pueden conseguir estos datos aproximados de localidades donde no hay registros ordenados y se arriman mucho a la realidad. Están disponibles ahí, a veces hay que pagarlos, pero están. Hace 30 años no existía nada de esto, que es cuando yo estudiaba. Nos peleábamos por una fotocopia con un registro de datos de alguna localidad. Ahí sí valía lo que decía el abuelo, lo que decían los que habían vivido 30 años, 50 años en esos lugares. Eran nuestros referentes. Hoy está mucho más ordenado. De todos modos, no hay que negar que venga el viejo y te cuente, a ver, hay que ponerle la orejita que te cuente cómo hacían cuando él era chico y todo esto para mejorar la situación en aquella época. Bien, de esas páginas salen todos estos datos, temperaturas medias de precipitaciones, un montón de diagramas que son muy lindos, hay que esforzarse un ratito para entenderlos, pero uno puede sacar mucha información.
cielo nublado, sol y días de precipitación, todo mezclado en un mismo diagrama. Datos del viento, por ejemplo. Si ustedes ven acá tienen las velocidades y las orientaciones. Esto debería quizás estar acompañado por otro diagramita que indique la frecuencia o la cantidad de veces que viene de cada lugar, como veíamos hace un rato, pero están los datos dando vuelta, entonces es muy sencillo. La cantidad de precipitaciones, la velocidad del viento, según los meses y la intensidad o cantidad de días del mes. Y acá tenemos otra vez el mismo diagrama que veíamos hace un rato. Ven, arriba está el de Abrapampa y abajo está el de Córdoba. Fíjense qué sencillo es darse cuenta de la diferencia. Abrapampa tiene en comodidad unas manchitas amarillas en cada lateral. Córdoba tiene una zona mucho más grande de comodidad. Esto es temperatura al aire libre, sin arquitectura mediando como regulador para lograr el confort. Entonces, imagínense, si ustedes arquitectos tienen capacidad de acumular energía en un envolvente lateral o en el techo para irradiarla a la noche, o tienen capacidad de frenar esa energía para que no entre porque hace mucho calor y mantenerse fresco y que el aire que ingresa pase por las plantitas, como decíamos hace un rato, todo esto que parece bastante benigno en Córdoba se puede expandir. Podemos agrandar en el interior de la arquitectura bien hecha la zona de comodidad. Y de ahí viene algo que yo digo siempre, que si trabajaremos mal los arquitectos en este sentido, porque en Córdoba el 50-60% del año podríamos habitar en los interiores sin necesidad de aire acondicionado ni de calefacción, porque el clima es muy bueno para hacer arquitectura adecuada y que el interior esté en condiciones de confort óptimas. A ver, fíjense, si no, en Córdoba, en invierno, si bien hace frío la noche, durante el día tenemos al mediodía un solcito alucinante. Se amontonan los gatos para ir a tirarse al sol en la galería. Bueno, ese sol se puede aprovechar y regulando el flujo de esa energía en el interior de la vivienda o de la arquitectura, ustedes pueden lograr que la curva de temperatura del calor del mediodía y frío a la noche se aplane un montón y en el interior de la vivienda sea todo mucho más razonable y cercano a la zona de confort para que las personas, ustedes, sus clientes, familiares, queridos, amigos, afectos y quien fuera, vivan mejor, sin necesidad de darle rosca al calefactor o al aire acondicionado. Entonces, de este diagrama, dándole vueltas, llegamos a uno que elaboramos con un equipito de investigación que tenemos en la cátedra, que es el diagrama que vamos a ver recién, que por ahí es un poco más detallado que este, pero cualquiera sirve, ¿no? Es este el diagrama que yo les digo. Estas son el mismo diagrama de recién, las 24 horas en el lateral izquierdo, en vertical, los meses del año, las temperaturas graficadas en cada celdilla en un Excel, está hecho esto en una planilla de cálculo, y abajo tiene como un resumen, el color que define zonas donde es necesaria la calefacción, donde la temperatura está por debajo de los 16 grados. El bellecito define, como ven ahí abajo, una zona donde prácticamente no se necesita ningún acompañamiento para estar confortable. Está ahí muy cercano a la zona de confort, entre 16 y 18 grados. Lo verde es la zona rigurosamente de confort, entre 18 y 22 grados. La parte gris es la zona que deberíamos estar más o menos en sombra ya, porque la temperatura se eleva, que es entre 22 y 25 grados, y lo que está en celeste requiere refrigeración. Repito, tengan en cuenta que esto es temperatura exterior, como dice ahí el subtítulo, sin filtro de las envolventes. Están ustedes sentados a la intemperie, si quieren protegidos del viento con algo para que no haya interferencia, pero están percibiendo la temperatura del aire
perfectamente. Entonces, cuando hace frío, pueden aprovechar la energía del sol que existió durante el día para regular. Esto de la inercia térmica que yo les decía en los ambientes, que significa acumular calor en objetos para después irradiarlo y hacen que el contenido de energía térmica en el ambiente sea mucho más homogéneo y estable, por lo tanto no varía tanto la temperatura, se puede realizar con la arquitectura, con las envolventes, con la energía del sol que entra a través de la ventana y pega, por ejemplo, en un piso negro durante 5 horas. Si ese piso negro, que por ser negro acumula mucho calor, y abajo tengo un sustrato que realmente acumula ese calor y no se va al suelo porque está aislado térmicamente, una vez que deja de pegar el sol empieza a devolver ese calor al ambiente, yo todo esto lo puedo acomodar mucho más. A lo que quería llegar es, y vamos a ampliar este grafiquito que está abajo a la izquierda. Fíjense, si yo analizo los porcentajes de estos cuadraditos de distintos colores que hay en el diagrama, tengo que para calefacción en Córdoba requiero el 33% del tiempo, básicamente a la noche, cuando uno está tapado, abrigadito en la cama. Entonces, sí, está bueno dormir calentito, pero puedo evitar la calefacción como si yo estuviera levantado trabajando en la compu o leyendo un libro. De todos modos, es ni más ni menos que un 30% del clima, del tiempo en Córdoba. Si yo sumo la zona de confort entre 15, 16 grados, perdón, y 25 grados, tengo prácticamente el 50% del tiempo con una situación de temperaturas en estas condiciones. Y necesidad de refrigeración absoluta, tengo un 20%. En realidad digo refrigeración absoluta. Vean las temperaturas en los cuadraditos y en las que están en agosto, las que están en marzo, estamos hablando de 26, 27 grados, no temperaturas tan extremas. Entonces, 50% del año, yo estando al intemperie en Córdoba así, tranquilo, contento y feliz, la puedo pasar sin ningún requerimiento. Entonces, si yo diseño bien la arquitectura, eso puede suceder también y deberíamos dejar de gastar tanto aire acondicionado en toda repartición pública y en toda oficina que funciona desde agosto hasta marzo, solo con ventilación cruzada, solo con buenas aberturas en las orientaciones que corresponde, y deberíamos dejar de usar tanta calefacción. Vamos a hablar de esto en los prácticos, vamos a hablar y hablarán ustedes con sus docentes, pero es interesante que manejen el esquema de este teórico que plantea el análisis climático. Hay mucha información y es muy necesario conocerlo. Guay. No es necesario cada vez que ustedes hagan una obra hacer toda esta historia, pero sí, si van a un lugar que no conocen, como en este caso, como arquitectos no conocen el clima de Córdoba, está muy bueno que profundicen en esto. Si después se van a vivir en la Patagonia, les llevará un par de meses, un par de años hacer experiencia en el nuevo clima y así. Pero si ustedes, por algún motivo, cuando son profesionales, les toca ir a trabajar a Australia, pues tendrán que sentarse un rato, charlar con gente y hacer una lectura de estas variables para poder definir justamente qué están haciendo y en qué lugar. Porque si no van a ser macanas y la arquitectura no va a ser buena arquitectura en este sentido que estamos hablando. Entonces, no se olviden del diagrama, ahora saben de dónde sacar información para ver si pueden contar con ese sol, pueden sacar información también, pueden saber de dónde sacar información para ver si hay viento o no hay viento, pueden sacar información a ver si hace falta ropita o si van a tener que acudir al 107 para sobrevivir en ese ambiente. No, el 107 en estas circunstancias lo reemplazan después de haber hecho buena arquitectura por equipos de refrigeración para no llegar a esos extremos, eso está claro. Bien, entonces habíamos quedado desde el comienzo en estos 6 puntitos que eran los que movilizaban nuestro interés. El confort lo vimos la clase pasada, estamos cerrando esta parte del análisis climático. Las clases siguientes
profundizaremos en esto de realizar diagnósticos, plantear estrategias y generar o proponer recursos para tomar las decisiones de diseño más acabadas. La verdad que me interesa mucho que esto lo hablen entre ustedes, compañeros, lo que pasa es que quizás sea difícil, pero háblenlo, como bien dice ahí, con sus padres, hermanos, amigos, con los compañeros de cuarentena, con quien pueda, porque me parece que hay cosas curiosas que ustedes deben empezar a charlar y la opinión de gente que estudia escribanía, que estudia medicina, por ahí los ayuda a afianzar esta concepción de un paradigma distinto para tomar decisiones en la arquitectura con respecto al confort interior en ella. Bueno, gracias por su tiempo y nos vemos la clase siguiente. Que estén muy bien.